¿El pecado me hace sufrir? ¿Tienen relación los pecados con el sufrimiento? Porque no hay persona que no sufra. ¿Has sentido que hay algo en ti que te lleva a hacer cosas que no quieres, como mentir o ser desleal? ¿Te has encontrado alguna vez diciéndote, ¿por qué he hecho esto? Más de uno puede pensar, no soy un drogadicto, ni un ladrón, ni un asesino, pero a pesar de ello me siento mal, porque sé que hago cosas que no están bien, cosas que me hacen sufrir y dañar a las personas a mi alrededor. Según lo expone la Biblia, sientes todo esto porque esto es lo normal en la naturaleza pecaminosa caída. La mayoría de las personas se sienten incómodas y rechazan de plano la palabra pecado. Por supuesto, todas las personas son libres para tener la opinión que quieran, pero tener una opinión diferente no implica que lo que se dice sea mentira. Creo que todos sabemos que el desconocimiento de la ley no te exime del delito. Si alguien no ve el semáforo en rojo, no le libra de una multa. Os pongo un ejemplo que creo que todos vamos a captar fácilmente. Cuando llegó la pandemia del COVID-19, muchas personas rechazaron la realidad de dicho virus, a pesar que diariamente morían personas, a pesar de que se nos mostraban imágenes en todos los medios de comunicación constantemente se nos alertaba, diariamente se nos daban pruebas de la veracidad de la pandemia. De hecho, no hay nadie en el mundo que no haya vivido la muerte de un familiar, un amigo o un conocido. Personalmente conozco a personas que murieron por no reconocer la existencia del virus. La prestigiosa revista médica The Lancet dijo que en España la cifra de muertos triplica a la oficial y que en el mundo han muerto más de 18 millones de personas. Curiosamente, a día de hoy sigue habiendo personas que creen que todo fue mentira. Hay personas que creen que el pecado es mentira. ¿Qué aprendemos de esto de manera básica de lo que hemos dicho? Primero, que el ser humano tiende a negar las realidades que no le gustan y que le afectan directamente. Segundo, están un grupo de personas que reconocen la realidad, pero tienden a minimizar el peligro. Y tercero, están los que aceptan la realidad y toman los pasos necesarios para librarse del mal, para protegerse del mal. Hay algo muy parecido que sucede en el mundo espiritual y con el pecado. Podemos oponernos frontalmente a la realidad de su existencia. Podemos reconocer su acción, pero minimizar sus efectos en nosotros. Podemos decir que si no soy un alcohólico o un drogadicto, pienso que esto del pecado no es para mí. La actitud más sabia es hacer lo que la Biblia nos dice que deberíamos de hacer y encontrar la paz que sabemos que no tenemos y que necesitamos desesperadamente. La Biblia responde de manera clara y rápida a la pregunta de que si el pecado me hace sufrir. Y su respuesta es muy contundente en el libro a los Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo te dice claramente y en voz alta que el pecado no solamente tiene como fin amargarte la vida, la de los demás y hacerte sufrir, sino que su fin está en la muerte. Pablo en la carta a los Romanos sintió el sufrimiento y la lucha interior de saber que quería hacer el bien y que no podía hacerlo. Encontró que había algo en sus miembros, en su naturaleza que le llevaba a actuar mal. Él se consideraba cautivo del pecado. Te animamos a leer y estudiar el pasaje de Romanos capítulo 7 desde los versículos 7 al 25. Te garantizo que te vas a identificar con lo que el apóstol dice. Pablo encontró el remedio al pecado en la persona de Jesucristo. Él es el único antídoto, el único que puede salvarnos de la esclavitud del pecado que nos esclaviza, que nos hace sufrir y destruye. Según la Biblia, el pecado no implica solamente una cosa que hacemos mal, implica las acciones, ya que la palabra pecado en griego significa equivocarse, no acertar, fallar o errar el blanco. Pero el pecado es algo mucho más peligroso y grave, mucho más peligroso que un simple acto, que una implicación que se hace en un momento. Según la Biblia, el pecado está dominando y poseyendo nuestra naturaleza caída, llevándonos a rechazar a Dios y a vivir de espaldas a Dios y a su santidad, que es expresada en sus mandamientos. El pecado no solo son acciones, es algo interior que te domina. Esto no es cosa de un drogadicto, un alcohólico, de un político que roba. Es algo que nos afecta a todos y que nos hace sufrir y hacer sufrir. Esto explica la realidad del malestar interior que todas las personas poseemos y que nos hace sentirnos mal. La Biblia nos muestra el origen del pecado en el diablo engañando a Adán y a Eva. No solo se produjo un acto contra Dios, sino que la naturaleza del hombre cambió.
y de ser pura se contaminó por el pecado, contagiando a toda la humanidad. El pecado alimenta al orgullo, a la búsqueda de satisfacción inmediata, al placer, al querer dominar a los demás, a controlarlo todo, al mentir, a la infidelidad, al odio, al menosprecio, a la ira, a los pleitos, a las peleas, a las guerras, a la amargura, a traicionar a los amigos y a quien amas, a la deslealtad, al vacío, al sufrimiento. Estas y otras muchas cosas, entre otras, son causantes de las mayores desgracias y del dolor en todos los niveles. Pensar que porque no asesino no soy un pecador es un error. No te librará de la amargura, del sufrimiento ni de la condenación. La verdad bíblica nos muestra que el pecado es la violación de la voluntad de Dios y de sus mandamientos, de su santidad y de su pureza. Las leyes espirituales nos dicen que cualquiera que quebranta un mandamiento es como si quebrantara todos delante de Dios. Esto nos hace a todos los hombres pecadores, condenados no solamente a sufrir en esta vida, sino que es mucho más grave, ya que la Biblia nos muestra que el pecado nos condena a un sufrimiento eterno y a una condenación eterna fuera de la presencia de Dios. Esto que dice la Biblia es muy grave, es algo que hay que considerar. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice lo siguiente: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es, sin ningún lugar a dudas, según la Biblia, el problema más grave e importante que el hombre tiene que enfrentar y que solo tiene una única solución, y está en la persona y en el Evangelio de Jesucristo. Esto que te digo puedes creerlo o no, pero no cambiará la realidad de lo que dice la Biblia, de que esto es lo que todo el hombre necesita. El Evangelio de San Juan nos dice lo siguiente: El siguiente día vio a Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La santidad, la pureza y justicia de Dios requería que el pecado fuera condenado a muerte. Pero Dios, en su amor, envió a su Hijo para que todo el que creyera en Él no se perdiera, sino que encontrara el perdón y la salvación. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sigamos leyendo algunos versículos de Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 y 5. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Jesucristo en la cruz del Calvario pagó el precio por nuestro castigo por el pecado, el justo por los injustos. Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Si el pecado te ha llevado a una vida de sufrimiento, a una vida de amargura, a una vida de dolor, un acto de arrepentimiento y humildad aceptando la salvación de Jesucristo te puede librar del poder del pecado y reconciliarte con Dios. Nadie puede hacer esto. Ningún santo puede hacerlo. Ninguna iglesia puede hacerlo. Ninguna imagen puede hacerlo. Ninguna persona puede hacerlo. Solamente Jesucristo puede hacerlo. Puede librarte del poder de la naturaleza del pecado, del precio del pecado, darte una vida nueva, una vida eterna, una vida que te permite estar delante de la presencia de Dios. Si has oído este mensaje y nunca has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, como el único que puede quitarte la pesada carga de la condenación que trae el pecado, hoy es el momento de hacerlo. Pídele que venga a tu vida. Busca una iglesia que predique la palabra de Dios y comienza una nueva vida libre de la condenación y del sufrimiento del pecado. Que Dios os bendiga grandemente. Os esperamos en un próximo programa.